Señoras y señores, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva entrega del Porqué de las Cosas. Dijo Albert Einstein que todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. En todo caso, confío en sorprenderles esta noche cuando descubramos las respuestas a cuestiones como estas. Por ejemplo, vamos a viajar a Estados Unidos para averiguar, oiga, ¿por qué a la ciudad de Nueva York la conocemos como la Gran Manzana? ¿Y por qué el Golden Gate de San Francisco, que por cierto es rojo, si su nombre es Puerta Dorada? ¿O por qué es importante gestionar el cortisol, la hormona del estrés? ¿O por qué cada vez escuchamos más eso de que no debemos usar plástico para calentar la comida en el microondas? Déjenme, ¿por qué las jirafas tienen ese cuello tan largo y por qué duermen tan poco? Y finalmente, ¿por qué Málaga es conocida en el mundo como la Costa del Sol? Señoras y señores, el porqué de las cosas, entrega número 41. Empezamos. A estas alturas del año es imposible no pensar en las vacaciones. Yo este año estoy barajando dos destinos, los dos en Estados Unidos. Quiero saludar a mi asistente virtual del Porqué de las Cosas. Querida Malagueta, Mala, muy buenas noches. Esos dos destinos en los que estoy pensando son Nueva York y San Francisco. Adolfo, buenas noches. Si este verano quisiéramos viajar de Málaga a Nueva York, podríamos hacerlo en un vuelo directo y en poco más de lo que dura una jornada laboral. En apenas 9 horas estaríamos en la Gran Manzana. Si nuestro destino de vacaciones, como apuntabas, estuviera justo en el otro extremo de Estados Unidos, en San Francisco, entonces tendríamos que hacer escala y tardaríamos unas 18 horas en llegar a la ciudad que alberga el puente más famoso del mundo, el Golden Gate. Por cierto, ¿por qué a la ciudad de Nueva York la conocemos como Gran Manzana? ¿Y por qué el Golden Gate es rojo si su nombre en español significa Puerta Dorada? Qué bueno, se lo voy a preguntar enseguida a Luis Tobajas. Es todo un viajero, ha visitado más de 100 países, es el creador del canal de YouTube Desafío Viajero, con más de 150.000 suscriptores. Querido Luis, buenas noches y bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Buenas noches, es un placer saludarles y, por supuesto, acompañarles en esta ruta que nos va a llevar por Estados Unidos para conocer curiosidades que muy poca gente ha descubierto todavía. Gracias, Luis. Todos nos hemos referido alguna vez a Nueva York como la Gran Manzana. Dos primeras cuestiones sobre este asunto. La Gran Manzana se refiere exclusivamente al distrito de Manhattan y, en todo caso, ¿ese apodo tiene algo que ver con que el estado de Nueva York sea el segundo productor de manzanas de Estados Unidos? Respondiendo a la primera pregunta, efectivamente, la Gran Manzana es Manhattan, o al menos es como consideramos hoy a Manhattan, porque cuando descubramos cuál ha sido el origen, cuál ha sido el preludio del término, veremos que así se denominaba a todo Nueva York. Pero hoy en día, cuando pensamos en Manhattan, esta es la Gran Manzana en sí, ¿no? Y es verdad que Nueva York es el segundo estado de los Estados Unidos más importante en cuanto a la producción de manzanas, pero realmente esta no es la causa por la que conozcamos a la ciudad de los rascacielos como la Gran Manzana. No sería esta. Correcto. Aclarado esto, que no es el motivo, hay quienes aseguran que el sobrenombre tiene que ver con los clubes de música que había en Nueva York en los años 30 del pasado siglo XX. Los músicos decían, son muchas las manzanas que tiene el árbol del éxito, pero Nueva York es la Gran Manzana. Y hay teorías que relacionan este nombre con las carreras de caballos. ¿Cuál sería esa relación con las carreras de caballos? La verdad es que el término que
igualmente acuñaron los clubs de música de esos años 20, se inspiraron en lo que ya ocurría en las carreras de caballo, que ese es el origen en sí, las carreras de caballo, ¿no? Fue un periodista que en los años 20 decidió que este sería un buen término para identificar a Nueva York. Hablamos de John Fitzgerald, un periodista deportivo, que en los años 20, cuando él estaba radiando, cuando él hablaba de las carreras de caballo, se refería a los hipódromos de Nueva York como la Gran Manzana. Las mejores carreras se realizaban allí, en Nueva York, porque eran las pistas más grandes, porque eran las manzanas más grandes aquellas que corrían, ¿no? Y de la misma forma, a los premios que se solían entregar en estas carreras de caballo se les llamaban las manzanas. Bueno, pues el premio de cuantía económica superior, el más grande de todos, era el de Nueva York. Y por eso se empezó a llamar a Nueva York tanto la Gran Manzana, porque eran los circuitos más espectaculares y porque eran los mejores premios. Luego, al final, la única razón de ser de que a Nueva York le llamemos la Gran Manzana, en realidad no tiene nada que ver con los clubes de música ni con los burdeles, porque había una teoría por ahí que decía que había un burdel en Nueva York cuya madame se llamaba Eva, y de ahí ligarlo con la manzana, que sería el mejor burdel de todo Estados Unidos, pero no. Esas son teorías que no tienen demasiado que ver con la historia real, que está unida íntimamente con las carreras de caballos. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué otros apodos tiene Nueva York? ¿Con qué otros nombres se conoce a la ciudad de la Gran Manzana? Bueno, hay uno que igual la mayoría de los televidentes no les suena demasiado, que es la ciudad de las iglesias, porque se consideraba que Nueva York era el lugar de Estados Unidos donde más iglesias había. Por supuesto que tenemos otros más conocidos, la ciudad de los rascacielos, la ciudad que nunca duerme, ¿no? La propia Gran Manzana. También le han llamado la City Fun, es decir, como la ciudad de la diversión. Y es que Nueva York es un lugar donde las 24 horas hay vida, tú puedes perfectamente vivir por la noche y tener una vida absolutamente igual a la que si fuese diurna. Luego jamás te vas a aburrir en una ciudad de Nueva York donde dicen que hay que vivir antes de los 35 años, porque luego ya estás casi demasiado mayor para afrontar ese ritmo de vida tan extremo. La ciudad que nunca duerme, realmente es espectacular. No sé si han ido a Nueva York alguna vez, pero es curioso que durante 24 horas al día escuchas como un ruido permanente, producto de la actividad de la propia ciudad, ¿no? Bueno, vamos a cruzar horizontalmente Estados Unidos, vamos a recorrer 4.600 kilómetros y nos vamos a ir de Nueva York a San Francisco. En aquella ciudad, en la costa oeste norteamericana, encontramos todo un símbolo, el Golden Gate. Yo diría que es el puente más famoso del mundo. Su nombre, en español, significa Puerta Dorada. ¿Por qué se llama Golden Gate si no es dorado? Es verdad, ¿no? Esto puede entrañar esta confusión. Lo cierto es que el nombre de Golden Gate durante mucho tiempo se ha querido asociar a la Puerta Dorada de Estambul, como si el puente fuese un pequeño homenaje, un pequeño guiño a esa Puerta Dorada de la antigua Constantinopla, ¿no? Lo cierto es que no tiene tampoco nada que ver. La razón es muy sencilla. El Golden Gate, este puente, se halla justo en ese lugar donde se produce la fluctuación de la Bahía de San Francisco con el Océano Pacífico. Y a ese estrecho en concreto, se llama el Golden Gate, la Puerta de Oro. Es la Puerta de Oro que abre el Océano Pacífico desde la Bahía de San Francisco. Luego, no habría que complicarse más la vida, no tiene nada que ver con la Puerta de Estambul ni con teorías asiáticas que pueda haber ahí, sino simplemente toma el nombre del estrecho de Golden Gate, que es el estrecho entre el Océano Pacífico y la Bahía de San Francisco. Normalmente, como ven, la realidad suele ser bastante más normal y básica que estas teorías conspiratorias tremendas, ¿no? Por cierto, ¿el Golden Gate es rojo o naranja? Esta es la duda que siempre tenemos, ¿no? Porque parece que depende de cómo le dé el sol, depende de la luz, nos parece tonos más rojizos o tonos más anaranjados. En realidad, el color es el que le llaman Orange International, naranja internacional, que ni es un rojo ni es un naranja per se, es una mezcla entre los dos y que hace que se vea muy bien, ¿no? Pero lo cierto es que en realidad lo que ocurre con el Golden Gate era algo muy semejante a lo que sucedió con la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, en el momento en que es inaugurada, tenía ese mismo color rojo anaranjado. ¿Por qué? Porque no había sido pintada.
porque directamente tenía aplicados los productos químicos anticorrosión para evitar que se oxidase la propia Torre Eiffel, no dio tiempo a que se pintase del color que la vemos actualmente y se dejó el color original. La Torre Eiffel era roja. Lo mismo que sucede con el Golden Gate, ¿no? Que tiene ese color en un principio para evitar la corrosión y que después ya se quedó por lo simbólico que era, ¿no? Y lo icónico que era para todo el mundo, dejamos ese color llamado naranja internacional. Correcto, porque si el puente es simbólico, el color también es algo que define a este puente. El Golden Gate de San Francisco mide más de 1 kilómetro de largo, está suspendido sobre 2 torres de más de 200 metros de altura, esas 2 torres que le aportan esa imagen icónica, ¿no? Pero sin duda lo más llamativo es su color. ¿Por qué se pintó así? Me decías que básicamente es para evitar la oxidación y además por su buena visibilidad, ¿no? Efectivamente, la visibilidad es algo fundamental. De hecho, la Marina de los Estados Unidos, el momento en que se pintó el Golden Gate con estos colores tan típicos, lo que insistió es que para que se viera mejor, lo ideal es que fuera a franjas negras y amarillas. Sin embargo, la sociedad, el pueblo americano y especialmente San Francisco ya lo había asociado con ese color anaranjado, que de hecho hacía que se viesen muy bien los días de niebla. Y es que lo más probable es que si nos dirigimos a San Francisco, veamos una enorme capa de niebla, o bien que cubre todo el puente o que cubre zonas de este, ¿no? Y es que San Francisco, que es la ciudad más europea de Estados Unidos, siempre tiene esa particularidad, ¿no? Primero que hace más frío que en el resto de Estados Unidos, aunque vayamos en el mes de agosto, vamos a ir con una chaquetita. Y segundo, vamos a tener mucha suerte si podemos observar el Golden Gate sin nubes y sin niebla, porque prácticamente siempre hay nubes o niebla ahí, lo cual hace que ese color anaranjado permita que la visibilidad sea muy superior. Perfecto. Luis Tobajas, qué gusto da tener un invitado que sabe de lo que habla. Gracias por atenderme y muy buenas noches. Un placer y un abrazo, amigos. Gracias Luis. Si su viaje de verano es a la playa de Nazaré, en Portugal, probablemente tengan en sus planes presenciar este espectáculo de la naturaleza. Meu Deus. Maior do dia, não foi, não? Foi mais próximo. Olha, vem atrás, Quem hein? tá de laranja de olho? Atrás. Laranja, o Coxa e o Eric. Ó, vindo. Isso! Essa. É de branco, hein? Ó. Olha, Ui, meu Deus. olha. Esmagado. Olha lá, saiu. Meu Saiu. Deus, meu Deus. Eu arrepiei até os cabelos da canela Meu agora. Deus Agora foi do na céu. canela. Essa. Meu Deus. Nazaré, si tienen curiosidad, entre Lisboa y Oporto, ahí van a poder disfrutar probablemente de uno de los lugares donde se producen las olas más altas del mundo, ¿no? Bueno, vamos a trasladarnos ahora a la sabana africana. Imagínense en ese lugar. Están ahí, adentrándose en plena sabana cuando de repente escuchan el rugido de ese tremendo animal. El rugido no deja lugar a dudas. Su cerebro identifica rápidamente que se trata de un león y en cuestión de microsegundos les va a decir que están ante un enorme peligro y que tienen que huir, que tienen que salir de ahí inmediatamente. Y para eso es necesario que dispongan de toda la energía posible. Bueno, y esa es la parte de la historia en la que me quiero detener. En ese momento en el que cobra protagonismo una hormona llamada cortisol, de la que seguro que han oído hablar mucho, sobre todo últimamente. ¿Por qué debemos gestionar bien el cortisol? ¿Por qué debemos considerar a esta hormona? Pues la respuesta nos la va a dar toda una experta, ella es Marta León, es ingeniera química especializada en alimentación y salud hormonal. Marta, muy buenas noches, bienvenida a la Televisión Pública de Málaga. Muy buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Marta, ¿qué es exactamente el cortisol? ¿Qué es y para qué sirve? Pues mira, como bien habéis explicado hace un momentín, el cortisol es una hormona, es la hormona de la supervivencia, la hormona de la acción. Es esta que nuestro cuerpo se encarga de segregar en las glándulas suprarrenales, que son como unos sombreritos que tenemos justo encima de los riñones, ¿no? Son unas fábricas de hormonas que se encargan de generar
toda la bioquímica necesaria para la lucha o la huida. El ejemplo del león es perfecto porque en ese momento necesitamos ser más rápidos, pegar más fuerte o por lo menos pensar rápido para buscar una solución ante un peligro. Entonces, en esta supervivencia, esta hormona es fundamental, es precisamente para lo que la naturaleza la fabricó. Ojo con esto, una hormona que es fundamental. Seguimos adelante. Poníamos el ejemplo del rugido del león, ahí el cortisol se podría venir hasta las nubes, estaríamos inundados de cortisol y además sería un aliado. ¿Es malo para la salud tener el cortisol permanentemente alto? Porque claro, yo podría pensar, si siempre tengo alto el cortisol, siempre voy a estar prevenido, siempre voy a estar con la tensión necesaria para enfrentarme a la vida, aparentemente sería positivo. Claro, y esto puede ser algo que piense mucha gente, porque efectivamente el cortisol nos da superpoderes, ¿no? Al ser esta hormona de la supervivencia, de la acción, lo cierto es que esto no es del todo así. El hecho de poner al cuerpo, a todo el sistema, al límite y crear como esta capacidad, estas altísimas capacidades, está fantástico, pero supone un gasto energético tremendo. Vamos a pensar que esta hormona del estrés o esta hormona de la acción sería como si nuestro cuerpo entrara en economía de crisis o en economía de guerra, que no es lo mismo que la economía normal, digamos, ¿no? Cuando nosotros tenemos el cortisol elevado, siempre este estrés crónico, que es el que solemos decir, no este estrés puntual por un peligro, nuestro cuerpo empieza a sufrir los desgastes precisamente de mantener este sistema totalmente, estar completamente en alerta. Y entonces aquí entra pues alteraciones en el sistema inmunitario, aquí entra cambios en la presión arterial, aquí entran alteraciones en el metabolismo de la glucosa, aumento de peso, bueno, otras cosas que no son tan recomendables. Por tanto, una hormona fundamental, pero ojo, si se mantiene en niveles altos permanentemente, produce un gran desgaste. Es cierto que si recreo en mi mente una situación como ser víctima de un atraco con violencia, o si recreo una conversación tensa con lo que pienso decir a una determinada persona, cosa que suele ser muy habitual, cuando vea a fulano le voy a decir, ¿esto me llega a subir los niveles de cortisol como si estuviera ocurriendo realmente? Pues en realidad sí, porque el cuerpo no distingue tanto de una situación imaginaria que una situación real, ¿no? Al fin y al cabo, preocuparnos por cosas que podrían pasar, pero que en realidad no están pasando, tiene que ver con esta manera preventiva que tenemos, pero también activan igualmente nuestra bioquímica del estrés. Entonces, estar constantemente preocupados por cosas que nos estamos un poco, ¿no? como imaginando, igualmente nos eleva los niveles de cortisol. Aquí por eso es tan importante tener una gestión consciente del estrés, ¿no? O sea, sabemos que existe un estrés físico, pero también existe un estrés emocional. Entonces, aquí es donde necesitamos poner un poquito de conciencia a los seres humanos, ¿no? Para intentar gestionar esta parte, controlar un poquito las emociones, porque precisamente esto nos puede llevar, el estrés siempre es muy subjetivo, nos puede llevar pues a eso, a niveles elevados de cortisol, incluso aunque no esté pasando nada a nuestro alrededor. Correcto. ¿Cómo puedo evitar tener el cortisol alto, mantenido en el tiempo? ¿Cómo puedo aprender a gestionar esa segregación del cortisol? Pues aquí sobre todo tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a calmarnos. Sabemos que hay otras hormonas que disminuyen, ¿no? Que modulan esos niveles elevados de cortisol. Por ejemplo, tenemos las endorfinas, que son las hormonas de la risa, de la alegría, ¿no? De la felicidad, la serotonina, que ya sabemos también, ¿no? Que es una de las hormonas de la felicidad, y la oxitocina, que tiene que ver no solamente también con la felicidad, sino incluso con los vínculos, ¿no? Con el estar en un entorno agradable. Entonces, practicar actos, ¿no? O llenar nuestra vida de situaciones que nos hagan subir estas endorfinas, serotonina y oxitocina, nos va a ayudar a bajar el cortisol. ¿Y estas qué situaciones son? Pues, por ejemplo, sabemos que el ejercicio físico nos sube la serotonina y las endorfinas. Si además lo hacemos en compañía de alguien que queremos, pues nos vamos al gimnasio con alguien, con una amiga, con un amigo, con alguien de la familia y disfrutamos de ese tiempo de deporte o de ejercicio juntos o jugamos un partido con amigos, ¿no? De fútbol. Esto además nos va a subir la oxitocina. Entonces, genial. Todo lo que sea el tiempo al aire libre
también es especialmente interesante, pues estar en parques, pasar tiempo en bosques, en montaña, ir a la playa, pero a la playa al estar en contacto con los elementos, digamos, ¿no? Estar con animales, ¿no? Pues salir con nuestros perros y dar un paseo largo, adoptar prácticas que promuevan la relajación, ¿no? Como puede ser practicar meditación de manera regular, hacer yoga, incluso ir a terapia, porque a veces una terapia psicológica con un terapeuta puede ser enormemente reveladora y también ayudarnos a descargar toda esa tensión, todas esas preocupaciones, ese run run, que en el fondo lo que hace es subir ese cortisol. Avanzamos. Con la edad los niveles, porque estamos hablando de una hormona, con la edad los niveles de algunas hormonas, como los estrógenos, la testosterona, va disminuyendo. Oiga, en el caso del cortisol también ocurre, ¿hay alguna forma de saber, no sé, cuáles son los niveles de cortisol y por tanto, si lo necesito suplementarme y si no, bueno, pues desarrollar cualquiera de las actividades de las que hemos hablado? Es decir, con el paso de los años, ¿el cortisol, al igual que otras hormonas, va decayendo? Pues en realidad no, porque claro, el cortisol es una hormona tan importante para, como hemos dicho al principio, ¿no? Para la supervivencia, que sí que es verdad que con la edad pues empezamos a tener un poquito de achaques, vemos peor y, ¿no? Y empiezan a pasar cosas, corremos más lento, empiezan a pasar cosas que podrían comprometer nuestra supervivencia si viviéramos en una selva, pero el cuerpo siempre intenta pues que esta hormona de la acción sea de fácil fabricación, digamos, ¿no? Entonces, aunque en hormonas como por ejemplo el estradiol, ¿no? Los estrógenos de los ovarios en mujeres o la testosterona empiezan a disminuir porque la fertilidad a ciertas edades ya no es tan importante, en el caso de la supervivencia no. Lo que sí que puede ocurrir es todo lo contrario, que con la edad aumente ese cortisol. No solamente porque, bueno, pues vivamos unas situaciones estresantes en nuestra vida o nuestra vida sea complicada, sino porque además a veces a este estrés se cronifica y a veces se le suma también el estrés metabólico, es decir, que en nuestro cuerpo empiezan a haber problemas más a nivel bioquímico, ¿no? Pues cosas que no empiezan a funcionar bien y que eso genera estrés o estrés celular propio del envejecimiento, de agresiones, ¿no? A la piel o a los tejidos que no les van bien. Entonces, justo al contrario de lo que ocurre con otras hormonas, en el caso del cortisol, esto no es así, no disminuye con la edad. Fíjate que prácticamente en todas mis conversaciones, hoy con Marta, pero con casi cualquier experto con el que hablemos, qué recomendable es hacer deporte y estar en contacto con la naturaleza. Hace muy poquitos días el Ministerio de Sanidad hablaba incluso de que la práctica del deporte puede evitar hasta en un 30% la aparición de determinados tumores. Es fundamental que nos concienciemos de que no hay mejor medicina preventiva que el deporte, ¿verdad, Marta? Totalmente. Y yo además, si hablamos de cortisol, añadiría el deporte al aire libre, porque una de las cosas que sabemos que mejor funciona para regular esta hormona y para, en el fondo, ayudarnos a regular ese estrés que vivimos, porque al final estamos en sociedades urbanizadas, sociedades muy estresadas, todos vamos corriendo a todas partes, es que restablezcamos nuestros ritmos circadianos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estemos al aire libre, que podamos ver la luz natural lo más posible y menos la luz artificial, pues que al final hay una parte que es inevitable, estamos con móviles, con ordenadores, pero mientras más tiempo nos expongamos a la luz natural, mejor estaremos también conectando estas glándulas suprarrenales con el cerebro y modulando ese nivel de cortisol. Así que además de ejercicio físico, que sabemos que va bien para todo e incluso para gestionar el estrés, yo añadiría que lo hagamos al aire libre para que así la luz natural también haga su magia. Marta, gracias, como siempre, gracias. Muy amable y muy clarificadora la conversación. Muy buenas noches, gracias. Gracias a vosotros. Seguro que las imágenes que te voy a mostrar ahora no te generan estrés, no te van a subir el cortisol, sino todo lo contrario. Bueno, este tipo de vídeos
puede producir a mí relajación y hay gente a la que le puede producir estrés. Por tanto, que nadie se alarme. Decíamos hace un momento que parece que se ha puesto de moda hablar del cortisol y algo que escuchamos cada vez con más fuerza es que no debemos meter plásticos en el microondas, que no es recomendable calentar los alimentos en recipientes de plástico. ¿Y esto por qué es? Bueno, esta pregunta se la quiero trasladar a Beatriz Robles, es tecnóloga de alimentos, es profesora de la Universidad Isabel I. Muy buenas noches y bienvenida a la Televisión Pública de Málaga una noche más. Buenas noches, Adolfo. Muchísimas gracias. Gracias por atenderme. ¿Qué problema o qué incompatibilidad tiene el plástico con el microondas? En todo caso, ¿hablamos de todos los plásticos o de unos en concreto? Pues esa es la puntualización precisamente que tenemos que hacer, porque no estamos hablando de todos los plásticos. De hecho, hay muchos envases que están pensados, preparados específicamente para poder meterlos en el microondas. Lo que tenemos que hacer es utilizar esos que están específicamente diseñados para el microondas. ¿Cómo podemos saberlo? Es muy sencillo. Los recipientes que utilizamos habitualmente, los tuppers, los envases, suelen llevar unos símbolos impresos en la parte inferior o a veces en el propio envase cuando lo compramos, pues por fuera viene una etiqueta que lo indica. En estos símbolos es donde vamos a encontrar si el recipiente es apto para microondas. Si es apto, si pone un símbolo pues con unas rayitas simbolizando como la puerta de un microondas, eso quiere decir que es apto para microondas y que no vamos a tener absolutamente ningún problema calentando los alimentos en el microondas dentro de ese envase. Eso es porque en la Unión Europea este tipo de envases está regulado, está controlado y tiene que cumplir una reglamentación para evitar precisamente que haya migración del plástico del envase a los alimentos. Lo que no debemos hacer nunca es reaprovechar, por ejemplo, envases de un solo uso en los que nos han podido traer, por ejemplo, comida para llevar, que nos la traen en un envase y decimos, bueno, pues lo aprovecho, lo lavo y lo reciclo y lo utilizo para estas cosas. Esos no deben reaprovecharse con ese fin porque no están pensados para ese fin. El resto, los que lleven ese símbolo, perfectamente aptos para el microondas. Por tanto, no está prohibido usar el plástico en el microondas, sino solo determinados plásticos. Miremos la etiqueta que nos tiene que señalar que es apto para el microondas. Esos millones de microplásticos o nanoplásticos que se quedan en la comida, ¿cómo pueden afectar a nuestra salud? No hablamos ya, por tanto, de si usamos plásticos adecuados, sino si cometemos el error de reciclar plásticos, esos pequeños fragmentos de plástico que se desprenden, esto supongo que es muy perjudicial para nuestro organismo, ¿no? Claro, ese tipo de plásticos no proceden de la migración de los envases, por ejemplo, sino que entran en la cadena alimentaria a través de otras vías, fundamentalmente porque contaminan los océanos, contaminan los suelos y a partir de ahí los animales los comen y llegan a nosotros. De momento tenemos pocos datos sobre cómo influyen estos plásticos en nuestra salud, aunque ya parece, por los datos que tenemos, porque son investigaciones relativamente recientes, que el mayor efecto que tienen es como disruptores endocrinos, es decir, actúan de una manera similar o parecida a las hormonas y eso puede producir diversos efectos en la salud. Pero como digo, estamos en una fase de investigar qué es lo que pasa con estos microplásticos y nanoplásticos y desde luego las políticas tienen que ir hacia reducir este uso e intentar eliminarlos de esa cadena alimentaria, algo que por cierto es muy, muy complicado. Voy a dejar a un lado el plástico, me voy a centrar en el microondas. Supongo que a muchos telespectadores les pasa que diferencian perfectamente un alimento que está calentado en un microondas frente a cualquier otra fuente de calor, una hornilla, una vitrocerámica. ¿Llegar a ese punto es de ser muy sofisticado en el paladar o realmente el microondas deja huella en el color, en el olor, incluso en la textura del alimento? Bueno, eso es una señal de que realmente somos capaces de identificar aromas, nos importa la calidad de la comida que tomamos. Realmente el microondas
no modifica los aromas. En todo caso, ayuda a mantenerlos, porque como el calentamiento es más rápido, se produce menos destrucción de los compuestos aromáticos. Pero sí que podemos notar que la temperatura no es la que nos espera, porque en el calentamiento en el fuego, en el calentamiento en la vitro, en la cocina de inducción, se consigue un calentamiento muy uniforme. Todo el alimento tiene la misma temperatura, una temperatura adecuada. Esto no se consigue con el microondas. El calentamiento del microondas es menos homogéneo y esto todos lo hemos notado cuando metemos unas sobras, las sacamos y hay una parte que está muy caliente y a lo mejor el centro del alimento está congelado prácticamente. Bueno, lo que tenemos que hacer para evitar estas diferencias de temperatura es calentarlo, removerlo, volverlo a calentar otro minuto, volver a removerlo y de esta manera conseguimos un calentamiento más uniforme que va a hacer que se parezca mucho más a ese calentamiento que conseguimos en la olla. Beatriz, por cierto, ¿por qué hay alimentos especialmente propensos a explotar en el microondas? No sé, como por ejemplo los garbanzos. Esto se debe al funcionamiento, el mecanismo por el que el microondas calienta los alimentos. Los alimentos en el microondas se calientan porque el microondas lo que hace es hacer que las moléculas de agua se muevan muy rápidamente. Las moléculas de agua que tiene el alimento. En ese movimiento muy rápido se genera fricción y esa fricción se transforma en calor. En alimentos que son muy compactos o muy viscosos, el agua, ese agua que se está moviendo y que se transforma parcialmente en vapor, no tiene manera de salir, no tiene una vía por donde escaparse y entonces se genera una gran presión dentro de esos alimentos y explotan. Es lo que nos pasa, por ejemplo, con los garbanzos. Correcto. Como experta en nutrición, ¿cuándo y para qué recomendarías el uso del microondas? ¿Solo para descongelar, solo para calentar? ¿También para cocinar no es recomendable? ¿Cuál es tu opinión? Es absolutamente recomendable y casi la pregunta sería ¿para qué no lo recomiendo? Lo podemos usar, por supuesto, para descongelar de una forma rápida y segura. Lo podemos usar para cocinar al vapor. Por ejemplo, en una vaporera podemos cocinar muy rápido, de manera que se mantienen todos los nutrientes o la mayor parte de los nutrientes y además es una forma muy cómoda de cocinar y de mantener las propiedades de la materia prima. Lo podemos usar, por supuesto, para calentar y lo único en lo que no podemos usarlo porque el resultado no nos va a gustar es para esas preparaciones que necesitan quedar doraditas, como quemaditas, con esos olores, sabores que nos dan, por ejemplo, la fritura, el asado o el tostado, porque en el microondas no vamos a alcanzar las temperaturas adecuadas para que se produzca lo que conocemos como reacción de Maillard, que es esa reacción que hace que los alimentos dorados, tostados, sean tan apetecibles. Eso no lo podemos conseguir en el microondas. Ahora lo que podemos hacer con el microondas es hacer ese cocinado previo o esa cocción previa al vapor, al baño María, como queramos, y luego darle un pase por la sartén o por el horno para conseguir ese doradito o ese grill. Perfecto. Beatriz Robles, gracias por atenderme. Buenas noches, muy amable. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé cómo de recomendable será desde el punto de vista nutricional, pero desde luego por lo que van a ver no resulta del todo muy apetecible. Vean qué son en realidad esos palitos de cangrejo que a veces encontramos, por ejemplo, en ensaladas. Así se hace el surimi. ¿Sabes cómo se hace el surimi? El surimi no lleva cangrejo, es una pasta de pescado blanco de bajo costo. Y para elaborarlo se utilizan diferentes tipos de pescado blanco económicos. A estos se les retiran las vísceras y las espinas hasta obtener el músculo de pescado limpio. Se tritura y se lava varias veces hasta obtener una pasta maleable. Después con una prensa se le va a retirar el exceso de agua. Y en un mezclador se le va a agregar almidón, aceite vegetal, azúcar, sal, conservadores y aditivos como los polifosfatos para que el pescado retenga más agua y esté más jugoso. Finalmente se le da forma al surimi y se envuelve con una película que trae un pigmento naranja para que tenga una apariencia muy parecida al cangrejo. Y por último se envasa y se congela. Vistas estas imágenes, ahora decidan si quieren comprar y si quieren consumir surimi. Vean este animal tan exótico como bello, la jirafa. No es necesario que se vayan de safari a África para ver una jirafa de cerca. Aquí mismo, en la provincia de Málaga, se pueden ver en Selva Aventura,
en Estepona. Mala, por cierto, ¿qué nos puedes contar sobre este animal, sobre la jirafa? Por ejemplo, que aunque nos cueste imaginar a este animal corriendo, lo cierto es que es muy veloz. Llega a alcanzar los 56 kilómetros por hora en un recorrido corto. Su lengua es sorprendentemente larga, puede superar los 50 centímetros. El embarazo de la hembra puede durar hasta 1 año y 3 meses. Gran parte del día la dedican a comer, pero apenas duermen. ¿Y por qué la jirafa duerme tan poco? Adolfo, ya tienes a todo un experto preparado para responder a esa y a otras preguntas. Exactamente. Ese experto es Agustín López, es director de Biología del Zoo Aquarium de Madrid. Agustín, muy buenas noches. Bienvenido a la Televisión Pública de Málaga. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Oiga, antes de resolver esa curiosidad sobre el escaso sueño de la jirafa, permítame, además de poder verla en cautividad en lugares tan recomendables, no sé, como el Zoo Aquarium de Madrid, ¿dónde vive la jirafa? ¿En qué lugares del mundo habita de manera natural? Bueno, la jirafa, por supuesto, son animales africanos y su área de distribución pues, es bastante dispersa. Se extiende, pues, digamos, desde la zona norte de África, desde el Chad, en África Central, hasta la zona de Sudáfrica, y luego desde el oeste de África, en la zona de Níger, digamos, hasta, pues, digamos, la parte este de Somalia. Son animales que están adaptados a vivir en zonas pues tipo pastizales, bosques abiertos y bueno, pues en las famosas sabanas africanas que tienen pues los árboles característicos a los que se asocia a las jirafas, como son las acacias. Si hay algo que caracteriza a este animal, como bien decía, es su cuello, su altura. Enseguida le voy a preguntar por el cuello, pero antes, ¿cuánto mide una jirafa al nacer y cuánto puede llegar a medir ya en una edad adulta? Bueno, pues una jirafa al nacer tiene un tamaño nada desdeñable y es bueno, pues el tamaño de lo que puede ser una persona adulta, pues más bien alta, a partir de, pues bueno, entre los 1,7 metros y 1,8, entre unos 70 y 1,80. Unos 70, 1,80 al nacer, y cuando son adultas pueden llegar ¿a qué altura? Los machos son un poquito más grandes, más altos que las hembras, y estamos hablando de más de 5 metros, entre 5 y casi 6 metros los ejemplares más grandes. Y bueno, es que estamos hablando del mamífero terrestre más alto, ¿no?, que existe en el planeta. Entre 5 y 6 metros. Oiga, ¿por qué la jirafa tiene ese cuello tan largo? Perdón, esa morfología tiene, supongo, una razón de ser, básicamente que tiene que ver con la nutrición, ¿no? Efectivamente, esto es una adaptación que viene dada por la evolución, y de esta manera las jirafas pues, han ido de alguna manera alargando su cuello para muchas cosas. En evolución no existe únicamente un único factor, ¿no? Es todo multifactorial, pero bueno, pues esto, por ejemplo, les da una capacidad muy buena para poder acceder a los brotes tiernos de las hojas de estas famosas acacias que hablamos, y llegar a lugares donde otros mamíferos no pueden acceder, no pueden comer. Luego también, por ejemplo, pues les sirve para poder tener una visión muy buena de su entorno, entonces poder detectar a depredadores antes que otras especies, por ejemplo. El cuello les sirve también para las luchas en las que tienen los machos por el acceso a las hembras, pues también se golpean con el cuello, pues casi a modo de látigo, ¿no? Entonces, bueno, pues sobre todo para el tema de alimentación, pero también tiene otras funciones. Correcto. Por cierto, para que la sangre pueda llegar al cerebro subiendo por ese enorme cuello, tengo entendido que la jirafa tiene un corazón de un tamaño muy considerable, ¿no? Bueno, el corazón es enorme. El corazón de una jirafa puede llegar a pesar más de 10 kilos. Mide pues cerca de más de medio metro, cerca de 60 centímetros de largo. Y bueno, es que claro, debe generar pues cerca del doble de la presión sanguínea que genera un mamífero, digamos, de gran tamaño, ¿no? Entonces, bueno, pues esto permite mantener el flujo de la sangre al cerebro en contra de la ley de la gravedad.
Claro, imagínense si quieren hacer el juego, el corazón de un ser humano básicamente es el tamaño de un puño, compárenlo con hasta 60 centímetros. Oiga, el embarazo de la jirafa puede llegar a ser casi el doble de largo que el de una mujer, puede durar hasta 15 meses. Todos hemos visto alguna vez la imagen de un bebé jirafa cayéndose al suelo al intentar andar. ¿Cuánto tiempo tardan en aprender a ponerse en pie y cuánto tardan en caminar? Bueno, pues efectivamente la primera experiencia que tienen estos animales en su vida es una caída, ¿no? Caen pues casi desde 1,5 metros de altura y tardan unos minutos en recuperarse, pero pues aproximadamente pues a la media hora ya son capaces de, una vez que están de pie, pues de poder andar y en unos minutos más ya pueden hasta correr. Esta es una adaptación nuevamente para que de alguna manera se recuperen lo antes posible por el riesgo de que venga un depredador, como por ejemplo el león, y pueda predar sobre las crías. Claro, fíjate, la supervivencia siempre marcando la naturaleza, ¿eh? La jirafa es un animal silencioso, da la impresión de ser un animal muy tranquilo. Cuesta imaginárselo, por ejemplo, corriendo y, sin embargo, como oíamos al principio, es un animal muy veloz. Otra curiosidad, ¿es cierto que las jirafas duermen muy poco? Pues sí, efectivamente, es otra adaptación que tienen estos animales y duermen muy poquito, dependiendo pues también del individuo, de la zona en la que estén, pero duermen apenas pues unos minutos o incluso pues muy poquitas, puede llegar a 1 hora, hora y pico a cada noche, pero lo hacen en intervalos muy cortos. Entonces, aunque ellas tienen los mismos ciclos que podemos tener nosotros de sueño REM y demás, pero lo hacen de una manera muy diferente y sobre todo están, pues digamos, lo que se suele llamar coloquialmente como con un ojo abierto siempre. Es una manera muy curiosa, ya digo, siempre para estar en este sentido pues alerta. Y luego lo hacen de pie, aunque también se pueden recostar, que cuando lo hacen, cuando están muy tranquilas, por ejemplo, los individuos muy jovencitos o también los individuos muy mayores que están muy cansados, también se recuestan y pueden colocar el cuello encima del lomo, pero normalmente lo hacen, ya digo, en intervalos cortos y de pie. Correcto. Un día traeré a un experto para hablar, por ejemplo, de aves que no duermen nunca, no duermen a lo largo de toda su vida. Incluso aves que no dejan de volar nunca en su vida, no paran. Hablaremos de eso. Hablemos y sigamos hablando de la jirafa. Es un animal herbívoro. ¿Exactamente qué come y cuánto come la jirafa? Y, por cierto, ¿cómo lo hace para beber teniendo ese cuello tan largo? Pues muy buenas preguntas. Son animales muy grandes, son animales efectivamente herbívoros, entonces necesitan una gran cantidad de comida al día. Son sobre todo folívoros, aunque también se alimentan de fruta, pero la base son hojas y consumen aproximadamente unos 35-40 kilos al día. Entonces están pues prácticamente todo el día comiendo, podemos decir. Y para beber, bueno, pues se acercan a estas charcas que tienen en las zonas de sabana y como son tan altas, tienen ese cuello tan largo, lo que hacen es abrir las patas delanteras, esas patas que pueden llegar a medir pues hasta 2 metros de longitud y digo, las ensanchan hacia los lados y entonces poco a poco van bajando el cuello y acercan la cabeza al agua. Y gracias a esa lengua que comentábamos antes, que tan larga y tan ancha, pues son capaces de consumir grandes cantidades de agua, que beben de una vez, porque bueno, pues nunca se sabe cuándo van a poder volver a beber de nuevo, entonces porque pueden pasar también bastante tiempo sin volver a hacerlo y de esa manera consiguen beber bastante de un tirón. Qué barbaridad, cuello grande, corazón grande, lengua grande, en definitiva, un animal grande, el animal más alto que existe en la Tierra, ¿no? Agustín López, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Gracias a vosotros y buenas noches. Gracias. Hoy en la recta final del programa les voy a hablar de un destino turístico líder, que no es otro que la Costa del Sol. Enseguida respondemos a la pregunta ¿por qué Málaga es conocida como la Costa del Sol? Vamos a publicidad, volvemos inmediatamente.